Bienvenidos a Matices, una producción original del Colegio de Michoacán. El programa de hoy hablaremos sobre la caravana migrante. Hasta no hace mucho tiempo, México se veía a sí mismo como un lugar de migración hacia los Estados Unidos. Sin embargo, esta visión ha sido transformada dramáticamente al visibilizarse situaciones y hechos que descubrieron otro tipo de migrante que utilizaba el territorio mexicano como una ruta para alcanzar su objetivo de llegar a los Estados Unidos. Este nuevo fenómeno se hizo visible no solo para los expertos y estudiosos sobre el tema, sino también para la población mexicana en general, cuando los medios comenzaron a reportar las dramáticas situaciones y condiciones en que estos migrantes, generalmente de origen centroamericano, tenían que pasar por el país y que implicaban un alto costo incluso en vidas humanas. Pese al costo que implica la decisión de viajar en estas condiciones, la mayoría de los migrantes ha decidido hacer el trayecto en masa de miles de personas, hombres, mujeres y niños, para cruzar un territorio que no ha dejado su hostilidad pese a tener una tradición de migración interna y externa que cruza varias generaciones. A esta nueva condición se le ha llamado caravana migrante e involucra a los gobiernos de su lugar de origen, el territorio de paso y el lugar de destino final, que tendrán que ofrecer soluciones para un fenómeno compartido. El día de hoy nos acompaña el doctor Darío Euraque, que ha sido catedrático desde 1990 en el Trinity College de Hartford, Connecticut, en los Estados Unidos, luego de obtener su doctorado en Historia de América Latina y del Caribe en la Universidad de Wisconsin-Madison. El doctor Euraque ha publicado numerosos ensayos y reseñas en revistas académicas de los Estados Unidos, Europa, Japón, América Latina, el Caribe y Centroamérica. Sus primeras publicaciones abundaron sobre la historia económica y social de Honduras. Luego el doctor Euraque se interesó en la etnohistoria hondureña y ha fungido como gerente del Instituto Hondureño de Antropología e Historia entre 2006 y 2009. También está con nosotros el profesor investigador del Centro de Estudios Rurales y encargado del Observatorio Regional de las Migraciones en el Colegio de Michoacán, doctor Gustavo López Castro. El doctor López Castro es sociólogo que se ha especializado en las movilidades y las migraciones internacionales con una mirada cuantitativa, ha analizado cuestiones de niñez, vejez, salud emocional de mujeres y hombres retornados, cuestiones educativas y procesos de socialización. La maestra Yesenia Martínez es historiadora, docente e investigadora del Departamento de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y también es estudiante del doctorado en Ciencias Sociales en el Colegio de Michoacán. Es autora de libros y artículos sobre la historia social y cultural de Honduras y Guatemala. Entre ellos, la seguridad social en Honduras entre la Revolución Guatemalteca y el contexto de la Guerra Fría, 1944-1956. También ha sido Premio Nacional de Transparencia por el Consejo Nacional Anticorrupción en 2005 y Premio de Estudios Históricos Rey Juan Carlos I en 2012, otorgado por la Embajada. La migración hacia Estados Unidos desde los países centroamericanos ha sido un fenómeno social y económico desde hace muchas décadas atrás. ¿Podrían comentar cuándo inicia un flujo continuo y significativo para poder contextualizar lo que está sucediendo hoy en día? Bueno, es decir, a nivel macro, en términos de estadísticas globales, si bien es cierto, ha habido cierta migración centroamericana hacia el norte, no solo en México o en Estados Unidos, es en realidad a partir de los 80, de la década de 1980, cuando, y enfatizando aquí la palabra que yo considero clave en su presentación, migración continua. Es decir, estamos hablando de los 80 en el contexto de las guerras civiles que se dieron en Centroamérica, comenzando con el triunfo de la Revolución Sandinista en julio del 79 y subsiguientemente también la guerra en El Salvador, cuando se alza el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que se encadena en una guerra civil cruel. Guatemala ya tenía cierta migración hacia México desde fines de la década del 50 de alguna manera y sobre todo el 60 a raíz del golpe contra Jacobo Arbenz, pero eso se volvió más continuo con la abierta guerra de contrainsurgencia que se dio en los 80. Entonces yo diría que ahí comienza. La de Honduras, en ese sentido, en los 80 fue
bastante mínima comparado, por ejemplo, a Guatemala y El Salvador. De hecho, más bien en los 80 Honduras fue sede de migración de esos procesos. Nicaragüenses en el lado sur, si se quiere, oeste, y salvadoreños en el lado suroccidente. Entonces, eso se va a revertir desde el punto de vista de la situación hondureña en la siguiente década. Y en gran parte, en el caso de Honduras, a raíz de un fenómeno natural, que es el huracán Mitch, a fines de octubre de 1998. Eso genera otra ola migratoria que continúa, pero es distinta en la de los 80. Eso es lo primero que yo quisiera agregar. La idea de continuidad de las migraciones centroamericanas, en este caso, es porque no han cesado. Pero evidentemente hay ciclos donde se incrementa, ciclos donde disminuye. Las migraciones como fenómeno social tienen esa particularidad. Responden muy rápidamente a coyunturas históricas, coyunturas económicas, coyunturas sociales, y se reflejan muy rápidamente pues, en los flujos, ¿no? En el aumento. Y ahora tenemos que de los añadir flujos. la climática que acaba de decir el doctor Claro, Uraque, ¿no? Claro, bueno, pues, climática, económica, digamos, y social, ¿no? Evidentemente, todos los ciclones que han sucedido en Centroamérica, la sequía actualmente, terremotos, erupciones volcánicas, todo eso que es muy conocido en todo el mundo, migraciones debido a problemas climáticos, que son más bien de refugio, ¿no? No son migraciones estrictamente económicas, digamos, sino migraciones de refugio, han estado presentes. Entonces son ciclos donde esto aumenta, donde el flujo disminuye, ¿no? Yesenia, ¿nos puedes complementar? Estoy totalmente de acuerdo porque creo que desde el 80, en estos últimos 30, casi 40 años, ha sido coyuntural, esas referencias históricas, políticas de Centroamérica, pero de alguna manera también ha sido continuo pero silenciado. No el reflejo que trae estas caravanas de fines del 2018, en el caso de Honduras y El Salvador, por ejemplo, que reflejan no solo la historia política de los 80 y el problema del huracán Mitch, como lo ha mencionado el doctor Uraque, de fines de los 90, sino también que van otros factores que al final lleva a este grupo, quizá de una manera masiva, ¿va? Y que es más visible, que tiene que ver con el contexto del neoliberalismo y las políticas de ajuste que se aplican en los países centroamericanos, que condicionan de alguna manera a un estado o que marca un avance en la pobreza y que va más allá de factores ambientales, ¿verdad? Y tiene que ver con la desigualdad y el tema mismo del narcotráfico y la corrupción que se está viviendo. Y es otra referencia que trae como a un agotamiento mismo de la población en cuanto a manifestarse, ya no dentro de sus territorios, sino más bien a salir de manera masiva, y es lo que refleja estas últimas caravanas que sí ya son visibles y se maneja ya con este concepto de colectivo, y que no significa que no han sido colectivos y que no significa que no todos los días salen migrantes de los países centroamericanos, sino que quizá esta es como más representativa en el sentido de una desesperación donde ya estos países después de 30, 40 años no tienen respuesta, o los estados no tienen respuesta a los problemas sociales y económicos que vive la ciudadanía. A primera vista, entonces, esta idea de que las condiciones internas son las que provocan la migración parecería que ya sería bastante cuestionada con lo que ustedes ahorita están comentando. ¿Ustedes consideran que ya estamos cambiando este paradigma de cómo vemos la migración únicamente a partir de las condiciones internas del lugar que las produce? Yo creo que no es necesariamente. Lo que acaba de decir la maestra es efectivamente muy visible en Centroamérica. Los 30 años, un poco más de 30 años de políticas neoliberales que tienen impacto en la desigualdad, en los niveles de pobreza y obviamente como consecuencia también en los niveles de pobreza y finalmente en los niveles de desesperanza de la gente, pues son como
el caldo de cultivo, digamos, que está ahí, que no es fortuito, que es una política, y que son como las condiciones para que cualquier cosa, un ciclón, una erupción volcánica, un aumento en las tasas de homicidios y de violencia, o casi cualquier cosa, pues hace que la gente no vea otra salida más que ahora sí salir de sus lugares y de sus comunidades, ¿no? Entonces, hay también, digamos, en ciertos momentos facilitadores de estos procesos, yo creo que sí, ¿no? Que pueden ser políticos, que pueden ser sociales, que pueden ser incluso culturales. Pero lo importante, me parece, es todo este contexto neoliberal, efectivamente, que ha destrozado las economías, la política, incluso parte de la cultura en Centroamérica. También se dan otros factores dentro de Estados Unidos que son muy importantes. Por ejemplo, para ser específico, algo que sobre todo en el caso de los salvadoreños y los hondureños, es los diferentes estatus dentro de la jurisprudencia norteamericana vis a vis la migración. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, la existencia de lo que se ha llamado y ha sido de hecho una válvula de escape a todos estos fenómenos, que es lo del estatus temporal, que de hecho el actual presidente de Estados Unidos lo acaba de suspender con respecto a los hondureños y los salvadoreños, ¿verdad? ¿Y por qué es importante especificar eso? Porque eso, por ejemplo, no es una de todas esas causas, se articula con esas causas, ¿verdad? Pero es algo que tiene que ver con el sistema político norteamericano y sus ciclos internos, que también inciden con eso. Es decir, Estados Unidos durante todas esas décadas ha transitado a una sociedad muy distinta en los 80s que actualmente. Es decir, la diversidad etnorracial norteamericana, a la cual ha contribuido la presencia centroamericana. En 1980, por ejemplo, aproximadamente unos 300,000, 400,000 centroamericanos se contaban en los censos de Estados Unidos. 300,000, 400,000. Hoy en día se aproxima a los 4 millones. Bueno, esos 4 millones ahora, con las tecnologías digitales que tenemos ahora, tienen unos nexos con estas poblaciones, y muchos de esos, sobre todo en el caso de los hondureños y de los salvadoreños, habían gozado del TPS. Y parte de la urgencia, y esto lo podemos elaborar un poco, parte de la urgencia de la caravana es el mismo Trump. Es decir, que Trump señala desde hecho, desde el octubre, noviembre del 2016, que viene una política exterior muy distinta, obviamente se evidencia incluso con la presencia mexicana, y desde ahí comienza, y esto es lo que voy, yo creo que hay poco estudio sistemático sobre esto, pero comienza como una especie de diálogo quizás es demasiado, pero de nexos entre la población que está gozando del TPS y sus familiares acá, y empiezan de hecho desde ellos a articular formas de enfrentar lo que viene, ¿verdad? Y con esto cierro esto, pero yo, por ejemplo, uno de los papeles que he desempeñado dentro de la Academia Norteamericana, he servido como testigo experto en muchos casos de asilo, desde los años 90 hasta actualmente, de hondureños. Y lo que yo me doy cuenta es cómo ha cambiado el conocimiento que tienen los mismos hondureños y hondureñas de la misma jurisprudencia norteamericana sobre lo que es el derecho a asilo, etcétera, ¿no? Eso sí es, creo yo, bastante nuevo, ¿no? No sé si... Sí, justamente lo que decía, ¿no? Estos fenómenos responden muy rápidamente a las coyunturas, ¿no? Vamos a un corte y volvemos en un instante a Matices.
Continuamos con Matices. El día de hoy estamos hablando sobre la caravana migrante. No, lo único que estaba diciendo es que efectivamente esto es un ejemplo de cómo los fenómenos migratorios responden muy rápidamente a las coyunturas. En este caso, las comunicaciones tan rápidas, donde circula todo tipo de información, entre ellos este conocimiento, este know-how que tienen los migrantes en general en los Estados Unidos, sobre cómo insertarse y aprovechar las instituciones, digamos, en los Estados Unidos para hacer avanzar algunos intereses de ellos, de la comunidad, ¿no? La información de que TPS iba a terminar rápidamente se sabía en Centroamérica, ¿no? El know-how de cómo llegar a Tecunumán, de cómo de ahí llegar hasta Tijuana, por qué irse a Tijuana y no irse a Piedras Negras o a Matamoros, todo eso circula en las redes. Y entonces se presentan todas estas coyunturas que facilitan, como decía hace rato, son facilitadores de estos fenómenos. Quisiera preguntarles en ese sentido, para que ahora iniciamos con Yesenia y retornamos esta idea que ustedes han puesto sobre la mesa, que es muy interesante, cómo a partir de los cambios, o estos pueden ser apenas perceptibles de las políticas migratorias en los Estados Unidos, las diferentes comunidades migrantes van articulando respuestas específicas. Yesenia, ¿qué notas tú en este cambio de la política migratoria norteamericana? ¿Por qué es diferente, no solo la actual, sino incluso ya la de Barack Obama? Ya notaba cambios significativos en este aspecto, ¿no? Y que se ha modificado mucho las formas en cómo los migrantes están yéndose hacia Estados Unidos. Bueno, en mi caso, que yo vivo en Honduras y que percibo casi a diario el mensaje y el discurso mismo dentro de la política y las expresiones del migrante mismo, de los migrantes que van saliendo, creo que hay dos cosas. Por un lado, lo que decía el doctor Euraki y el doctor López, sí, todo el papel de las normativas y la política de Estados Unidos en el tema migratorio, pero por otro es como que hay tres actores también, así macroactores en el Estado mismo y sus políticas y su poca respuesta a las demandas de la ciudadanía y los ciudadanos migrantes, ¿verdad?, que se deciden, que están muy informados a todo lo que es no solo la problemática y están viviendo las situaciones en Honduras ante la pobreza y la inseguridad y la falta de empleo y otros, sino también que están conectados hasta el más íntimo lugar rural de Honduras, de cómo se maneja el tránsito ante todo lo que está pasando en Estados Unidos, y no desde Trump ni reciente, de los últimos año y medio, sino también las oportunidades, o sea, esa comunicación constante que se está dando entre su familiar o la persona encargada de movilizar, ya sea en México también, y porque no solo es Honduras y sus familiares, sino también el papel que juegan las personas que ayudan a transitar a los migrantes. Y es toda una información de, por ejemplo, cuando decía el maestro acá de por qué se va por Tijuana y no por otro espacio, otra frontera. Y entonces ya se mantiene una información tan clara de dónde están las leyes, por ejemplo, el Estado de California, por ejemplo, dónde está la ley más suave y que puede entrar con su familia, y dónde está más difícil para poder entrar. Entonces la comunicación juega un papel muy importante en toda esta, si se puede decir, red de actores de migratoria, pero algo que sí se escucha y se observa, que no hay como un temor a lo que está expresando el gobierno o Estados Unidos, por ejemplo, a cuáles son las reglas para poder entrar a Estados Unidos. O sea, la gente está tan desesperada que desafían esas normativas y ese discurso que hay hacia los migrantes, y particularmente de El Salvador y Honduras. Y entonces hay una respuesta. Entonces el Estado, por ejemplo, el caso de Honduras, están como a la espera de que Estados Unidos tiene una respuesta a establecer ese muro, a toda una normativa de no dejarlos pasar y de que regrese. Y los migrantes no están contra
ya no hay, es un desafío total. Y aunque estén muy informados y hay una política muy estricta migratoria, ellos van. Entonces es como, ya no hay barreras ni jurídicas, porque ellos tienen otras construidas. Otras construidas también, porque se construyen cuáles son, estas son las leyes de Estados Unidos, pero hay otras para no desafiar, sino buscar una ruta alterna para poder desafiar esa legislación que está en contra de la migración para que pueda, aun cuando sea un derecho. Darío, ¿qué opinarías al respecto? Bueno, yo estoy de acuerdo con eso. Yo lo que agregaría es que yo sí haría una distinción, no sé si mis colegas aquí estarían de acuerdo entre la situación de Trump y Obama. Es decir, en parte es porque he vivido allá y he sido educado allá, con ventajas y desventajas de eso, ¿verdad? Pero eso sería interesante ver cómo responde. Es decir, cuando Trump gana, su eje de gane es antimigratorio, es antimigración, ¿verdad? Y no solo eso, sino que es anti-Obama también, a quien le niega hasta prácticamente ya al final de la campaña de que era él mismo que era ciudadano de Estados Unidos. Obviamente, si lo ves desde el punto de vista solo macro, o primordialmente macro, Obama no fue él personalmente, deportó igual o más número de centroamericanos que antes, ¿verdad? Pero en ningún momento, más bien sufrió ataques raciales, él y su familia, de parte de personajes, no solo como Trump, sino de la base de Trump. Y en ese sentido, yo creo que la población, eso, de ir de 300 a 4 millones de centroamericanos, si bien muchos, en el caso de los hondureños en particular, por ejemplo, en Honduras hay actualmente cerca de 900,000 hondureños en Estados Unidos, ¿verdad? Pero como el 60% de esos son indocumentados. Entonces ellos ya habían sufrido esto de la deportación. Estamos hablando de 30,000 más o menos hondureños deportados por año desde Obama. Pero hoy en día sufren no solo eso, sino de que los atrapen, los busquen incluso en estados pequeños como Connecticut, ¿verdad? Que ahí nadie se interesaba de quién había hondureño o no, sino que se suponía que estaban en Texas, etc. Hoy hay una persecución general y eso contribuye a consolidar esos esfuerzos de conocimiento de las redes que estaba hablando Yesenia. Entonces, para resumir, yo sí creo que la coyuntura actual de Trump es muy distinta a la de Obama. Yo difiero un poco de eso, o matizaría un poco esto. Si efectivamente por sus frutos los conocerás, la política migratoria de Obama fue totalmente, no totalmente ambigua, pero sí hubo ataques, digamos, a los migrantes a ciertos niveles. Por ejemplo, el programa de comunidades seguras. El programa de comunidades seguras fue uno de los programas que, a mi juicio, impactó más en las comunidades migrantes en los Estados Unidos, en las comunidades migrantes de indocumentados. El terror de familias completas en Texas, en California incluso, en varios estados del medio oeste, un poco menos Illinois, pero en Georgia, en los estados de Atlanta, en fin, en varios lugares era el terror de ser deportados porque podían ser detenidos por cualquier razón. Era enorme. Las separaciones de las familias durante la administración de Obama fue creciendo de una manera muy importante hasta finales de su mandato. Entonces, para mí ha ido en crecimiento, digamos, estas políticas antimigratorias que de cierta manera, ahí sí no sé qué es primero, el huevo o la gallina, han impactado en la cultura, en el mainstream norteamericano. Quisiera cambiar un poco, no sobre este tema, sino el que nos convocaba inicialmente, y quise hacer una especie de doble pregunta, una para que la conteste Gustavo y otra a nuestros invitados Darío y Yesenia. ¿Cómo a partir de octubre de 2018, cuando surge la primera caravana, lo vemos como un fenómeno mediático básicamente, pero que nos cruza?
quisiera preguntarles las condiciones internas de Honduras que podrían explicar este surgimiento de esta estrategia, no de la migración, sino de la estrategia. Y al mismo tiempo, cómo se percibe a México desde Centroamérica en este trayecto. Y para el lado mexicano, cómo se empezó a percibir el trayecto migrante por el territorio nacional, para tratar de conjugar pues este aspecto, ¿no? ¿Cómo surge en 2018 la primera caravana? ¿Por qué? Pero ya entendido como una estrategia específica de migración. Bueno, yo estaba en San Pedro Sula, que es donde sale la primera caravana, creo que era el 13 de octubre. De hecho, yo estaba a 2 días antes de irme para ir a dar un seminario en Flaxo, en Tegucigalpa, sobre temas de migración de Centroamérica desde el punto de vista histórico. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención para alguien que tiene décadas de estudiar el fenómeno de Estados Unidos, sobre todo la hondureña, a mí me agarró totalmente por sorpresa. No el hecho de que fueran flujos, yo tengo hasta familiares que han ido, entrado, han sido deportados y todo, pero la forma sistemática y organizada en que se fueron comunicando. Y yo creo que no soy el único que fue sorprendido. Yo creo que usted estaba allá también, usted estaba en Tegucigalpa, ¿no? Fue una sorpresa de alguna manera porque la capacidad de convocatoria en silencio. Pido un momento porque vamos a corte y regresamos con matices. Continuamos con matices. El día de hoy estamos hablando sobre la caravana migrante. Continuamos con Yesenia sobre el testimonio incluso de este impacto que fue el surgimiento de la primera caravana en 2018. Sí, creo que lo que sucedió en Honduras en noviembre del 2017 con fraude electoral bastante conocido, creo, esto como que vino a generar más motivo para que la gente saliera buscando otra ruta, porque ya no, bueno, hubo meses, como unos 2 meses de mucha represión, entre fines del 2017 iniciando el 2018, y luego se inicia todo un ambiente de información y toda la cuestión del tema de la corrupción en los mismos políticos y lo del narcotráfico, ¿verdad? Incluyendo la familia presidencial antes y la actual. Y esto como que se vio así como una desesperación, pero todo como en silencio de que sí, deseo irme a Estados Unidos, la gente se quiere ir, y se escuchaba más el rumor. Pero cuando sucede lo de octubre del 2018, estábamos todos así entre el ambiente familiar o la universidad, por ejemplo, y se escuchó, pero 2, 3 días antes casi, que se está ya convocando para reunirse en la ciudad de San Pedro Sula, que es como la ciudad, San Pedro Sula y Tegucigalpa son las 2 ciudades o las ciudades sedes de los 2 departamentos donde hay más salida de población migrante, y que igual son de regreso también del reencuentro, quizá porque están toda la infraestructura misma de comunicación y del transporte también, en el caso de San Pedro Sula, pero jamás nos imaginábamos que iba a ser algo como tan, yo digo, lo menciono como en colectivo, porque nadie se imaginó que iba a salir, que iban a llegar 300 y que luego iban a sumar más de 5,000 y unirse. Y esto se manejó en un totalmente silencio, hasta no había credibilidad misma que salieran. Cuando ya la noche y se estaba observando los medios de comunicación, la televisión, y entonces la gente empezó como a salir. Hubo, por ejemplo, un caso de un taxista en San Pedro Sula que iba en uno de los testimonios que da él a la televisión, incluso mexicana, que cuando él va manejando en su taxi, cuando veo que por qué están organizándose, inmediatamente fue a dejar el taxi a su casa y se integró. Y así mucha gente dice, si está saliendo, nos da tiempo para llegar a la frontera.
Entonces, luego se empezó a culpar a quién es el que convoca, quién es el líder de todo esto, ¿va? Quisiera llevar un poco más cuestiones así muy específicas a partir de los testimonios de los propios migrantes que los medios mexicanos e internacionales fueron sumando. El constante de sus testimonios es el clima de violencia en Honduras. Y quisiera también retomar esto también para Gustavo, cómo se conjuga pues estas dos dinámicas de violencia. Sí, perdón, pero a ver, me interesa mucho la perspectiva de los colegas, porque en México se habló mucho de quiénes organizaban esto. Incluso el padre Solalinde salió a principios de noviembre acusando directamente a una organización, una ONG, de haber organizado esto. Entonces, me interesa mucho saber esta parte de cómo ven ustedes la organización, ¿no? Bueno, hubo como... Continuemos, pues. En las mismas relaciones exteriores acusa a uno de los líderes políticos de oposición, por supuesto, que ya había acompañado otras caravanas, pero luego él incluso estuvo en ese debate y se sigue manteniendo como un silencio de quiénes son, porque se ha convocado ya la de enero, por ejemplo, del 2019, y se ve como varios actores mismos, ¿va?, involucrados. Las mismas organizaciones de derechos humanos han estado acompañando para apoyar, pero porque no pueden decirle regrésese, sino el acompañamiento. Pero lo otro es que lo más fácil fue culpar a una persona, pero eso no es de una persona. Eso tiene que tener una infraestructura misma entre instituciones mismas, no de ONG, también de políticos puede ser, pero lo otro es que no solo es de un partido, hay una representación misma de gente que está manifestando que la población que sale tiene toda la razón, y eso se da entre los empresarios. Los mismos empresarios, por ejemplo, la ciudad de San Pedro Sula, están reclamándole al gobierno, ¿por qué no le da respuesta? ¿Por qué no ayudamos a dar respuesta? Entonces se ve como que no es exactamente una persona, pero lo otro es que hay una esperanza, cuando usted nos preguntaba, el profesor Martín, de que México, que es más problema salir de la frontera de Honduras que llegar a la frontera de México y pasar por México, porque sienten un acompañamiento. De alguna manera, a pesar de la situación que se pueda tener en México, de violencia, o que haya toda en cómo pueden integrarse a una economía informal en México, y hay una esperanza en el tránsito, porque ya tienen redes establecidas o conexiones de quiénes lo va a trasladar y en qué espacios, en qué ciudades exactamente les brindan más apoyo. Entonces el problema es más la salida de la frontera de Honduras, y como que la represión está ahí y el temor está en la frontera de México con Estados Unidos. Aún cuando pasen por todo lo que deban por Ciudad Guatemala o por todo el territorio guatemalteco, y todo lo que se pueda decir de cómo está la situación o el crimen organizado, ¿no? Y esto de colectivo es lo que le da mayor seguridad incluso a la población. Gustavo. Sí, yo platiqué más bien con un par de familias en la Ciudad de México el 3 de noviembre del año pasado respecto a esto, y efectivamente lo que decían era eso, ¿no? Fue mucho más difícil decidirnos a salir que el tramo que llevamos recorrido ya, ¿no? Ellos pensaban, bueno, sentían que había mucho más apoyo, había posibilidad de tener conocimiento de a dónde llegar, hacia dónde dirigirse, y también apoyo logístico, ¿no? Albergues, posibilidad de comer, de bañarse, ¿no? Que es lo que antes, cuando estaban decidiendo si se iban o no. ¿Ustedes consideran que estamos ante un problema trilateral? Si tomamos a Centroamérica, los países de Triángulo Norte, centroamericanos como una unidad, México como territorio de tránsito, los Estados Unidos como objetivo final, pues, de esta migración, ¿lo consideran como un problema trilateral? Y si lo consideran así, ¿qué respuesta han dado los gobiernos de cada una de estas tres partes sobre este fenómeno en específico? Pues yo lo considero, bueno, me parece que en distintas formas es trilateral. Yo pusiese el énfasis en lo siguiente, es decir, algo que comparten los tres estados, si se quiere, es la fragilidad
de la institucionalidad del sistema, de los tres sistemas políticos. Porque si vemos, por ejemplo, a Nicaragua, hasta muy recientemente, ¿verdad?, con todos los problemas después de la revolución, había cierta estabilidad, es decir, corrupción y muchas otras cosas, etcétera, pero había estabilidad. Costa Rica, pues ni hablemos, eso ya es otro, ¿verdad? Pero Guatemala y Honduras y El Salvador, por ejemplo, el actual presidente de El Salvador que se acaba de elegir es totalmente, como dicen en inglés, un outsider, ¿verdad?, fuera del sistema político, ¿verdad? En Honduras hubiese sido lo mismo en noviembre del 2017, si no se monta el fraude que se montó. El caballero que está en Guatemala, Morales, también es otro. Es decir, la respuesta ante los problemas que reseñamos de alguna manera antes, al margen de los ciclos y coyunturas, es decir, la desigualdad, de todos los otros problemas, para mí, en última instancia, son trilaterales en el sentido de que los sistemas políticos no responden a esos problemas y en parte, gran parte no responden porque la institucionalidad de los sistemas políticos no solo no responden a esos problemas, no responden pero ni a los problemas, a cualquier de los otros problemas, ¿verdad? Entonces, yo en ese sentido diría que ya hablando, esa no fue la pregunta, pero sí, es trilateral en ese sentido y en otros, pero yo puse ese énfasis en eso, que en eso tienen un eje común, si se quiere. Sí, yo creo que es como una responsabilidad, una mayor responsabilidad en lo que es el triángulo en los países, que está, como dice el doctor Uraque, en una incapacidad misma institucional de atender a no solo las demandas, sino a todo, de cómo saber llevar a esa fragilidad misma que viene, es histórica también, y que tiene diferentes matices, pero que en el caso de Honduras, por ejemplo, se siente como una irresponsabilidad misma del Estado, donde se han atendido otros problemas, y hay algo que comparten los tres países, que es corrupción, ¿verdad? El tema del narcotráfico, el tema de la fragilidad misma o unas instituciones débiles mismas que presentan, y eso es, en el caso de Honduras, es cada día se crean más instituciones del Estado, pero no hay respuesta. Cierran unas y crean otras para los temas sociales y económicos, pero no hay una respuesta. Y en cierto sentido, yo creo que si hablamos de México y Estados Unidos, yo viéndolo desde allá, me parece que el que tiene menos grados de responsabilidad es México en toda esta problemática, aun cuando eso es el espacio de tránsito, ¿no? Y obligado para pasar hacia Estados Unidos, pero es como que se espera la respuesta de México, la esperanza para que esto acompañe hacia las decisiones que se tomen de Estados Unidos, hacia la política exterior y qué sé yo, hacia cómo funciona el tema de las deudas o la forma del financiamiento para los países, el condicionamiento que da en temas económicos y política exterior. Entonces, ¿hasta qué punto quién tiene más responsabilidad? En primero, siento que es de los países centroamericanos y del sistema político y de la clase, y no del grupo político, sino también de la capacidad misma de la ciudadanía de poder encontrar, que es muy difícil, una respuesta ante la crisis que está. Pienso, no sé, que México tiene como una responsabilidad histórica, sí, pero no en la situación que estamos ahorita como que va a resolverse aquí para que transite hacia Estados Unidos. No sé qué dice el maestro. Sí, yo pienso, coincido con ustedes totalmente. Hay un problema de instituciones en todas partes, no nada más en Centroamérica, en México también, y hay un ataque a las instituciones también en los Estados Unidos. Yo creo que una propuesta de resolución de esos problemas tiene que pasar por el fortalecimiento de las instituciones, el fortalecimiento de la democracia en Centroamérica y también en México, debo decirlo, porque a mí me parece que una propuesta como la que hizo López Obrador, de obtener recursos de Estados Unidos, de México, de los propios gobiernos de Centroamérica para un programa masivo de desarrollo económico, sí, es importante, pero si no atiende estos otros problemas institucionales, estructurales en nuestros países, va a fracasar totalmente. ¿Ustedes consideran que, ya siendo, por ejemplo, tomando nuestra discusión hasta este punto, que las relaciones bilaterales de México con los países de Centroamérica se van a afectar positivo o negativamente a partir de esta situación? ¿O es una mera coyuntura y va a seguir las cosas más o menos como las conocemos?
Y de nuevo aquí van también mis propias limitaciones, pero ahí van, ¿verdad? Para la conversación. Es decir, yo creo que en parte depende, francamente, de la política exterior de Estados Unidos, no solo vis-a-vis Centroamérica, sino las medidas del gobierno de México con respecto a este tema. Porque, por ejemplo, las elecciones en Estados Unidos son el 2020. Y aunque tenemos una cierta, yo creo que es más diferencia de matices con el doctor López aquí. Yo sí estoy convencido que si ganan los demócratas, no solo es que ganan los demócratas y gane un presidente o una presidenta demócrata, sino que va a reflejar esta reestructuración de la demografía norteamericana en el sentido del peso, por ejemplo, que van a tener la presencia de lo que se llaman en Estados Unidos latinos, ¿verdad? Es decir, una de las consecuencias de Trump, que no la tuvo por mucho daño que hizo, Obama fue movilizar el voto, sobre todo en estas elecciones de la Cámara, el voto de, por ejemplo, de los latinos, etc. Y ahorita hay una plena organización para las elecciones del 20. Yo creo que la respuesta a esa pregunta es tentativa, es decir, va a depender de quién gana y cuál va a ser la actitud ante América Latina. Un último, y yo creo que esto no lo hemos tocado de alguna manera, pero cuando uno vive allá, para bien o para mal, en Estados Unidos, es que Estados Unidos obviamente es un poder a nivel mundial, ¿verdad? Y Estados Unidos tiene problemas graves allá en Europa y con China, etcétera, etcétera. Y en parte América Latina es el último casi como región geopolítica que queda todavía casi como culturalmente afín a los Estados Unidos. Los otros, el resto de la geopolítica mundial, no sé si estamos de acuerdo en esto, eso desapareció y en cierta manera Estados Unidos como imperio informal, y a veces formal, depende de qué época, está casi en una transición como se encontraba Inglaterra a fines de la Segunda Guerra Mundial, en aquella esquizofrenia de que sabía que venía algo distinto, pero como que no cedía, ¿verdad? Ante esas situaciones. Y yo creo que eso va de alguna manera a marcar, decir que esta es la respuesta a estas preguntas. Pero yo creo que también en el caso de las relaciones Honduras-México han sido muy amistosas todo el siglo XX y creo que ha sido como más bien un mediador en muchos momentos en el caso de México y ha traído también, en vez de problema, ha sido por ejemplo en la década de los 60, de 1908 en adelante, y uno puede ver en la década de los 60 tratados muy importantes o las visitas de presidentes mexicanos a la región para resolver problemas de la región, porque ¿cuál región? ¿Va? La región Centroamérica o integrando México. Entonces, más se ve como una esperanza, un mediador que se ve, claro, los comportamientos diferentes de diversas estrategias políticas que tiene cada gobierno. No es lo mismo en el gobierno anterior, ¿verdad?, de Peña Nieto con el gobierno del presidente López Obrador, que hay como una capacidad de diálogo para atender o por lo menos acompañar la problemática, pero tampoco es que va a resolver los problemas. Entonces siento como que en el caso de México no es que va a tener unas diferencias o distancias, porque creo que históricamente, desde el periodo, creo que después de la independencia misma, que estamos casi a 200 años de celebrar, ha sido más de relaciones de amistad y no de problemas, y eso creo que es como uno lo ve desde Centroamérica. Sí, tienen razón. Bueno, yo no soy internacionalista, ni mucho menos, ¿no? Pero desde mi perspectiva, las cosas no van a cambiar en cuanto a las relaciones de México con Centroamérica. En todo caso, se mantendrá el statu quo, digamos, debido a estas ideas de volver a la doctrina Estrada de México, ¿no? Que cada país resuelva sus problemas como mejor pueda hacerlo. Y por eso a mí me parece que esta propuesta, sobre todo de principios de la administración de López Obrador, y cuando era también candidato, de un programa de desarrollo para Centroamérica, en la práctica no se ha traducido en absolutamente nada, ¿no? Entonces,
yo creo que, y precisamente por eso, a mí me parece. Entonces, las cosas a mí me parece van a seguir tal Pero en cual. este sentido, Gustavo, ¿qué opinión tienes con respecto, por lo menos, a hacer una política mucho más concreta y pública, porque la conocemos todo, de un acompañamiento de lo que decía Yesenia? No los vamos a deportar, les vamos a dar las facilidades, incluso les vamos a dar información de cómo tramitar su propio tránsito. ¿Tú qué piensas de esa política? Sí, bueno, es una política basada en los derechos humanos, ¿no? A mí me parece correcto eso. Creo que efectivamente México se ha comportado, digamos, en general, el gobierno, a la altura, pero eso no quiere decir que más abajo las cosas no sean mal. El propio Instituto Nacional de Migración, ¿no? Ha habido muchos reclamos de detenciones arbitrarias, de deportaciones sumarias, en estos días incluso, ¿no? Muy bien. Acaba de haber comunicados a mediados de febrero sobre esto. Estamos ya por concluir nuestro programa y quisiera que cada uno de ustedes nos hiciera una breve conclusión, brevísima conclusión sobre esto. Hay muchos temas, hay que conectar y que pues, visibilizar también, ¿no? Como empezamos al inicio de este programa. Sí, yo creo que lo que uno piensa ahora hacia dónde vamos con esta problemática, si es algo coyuntural como se inició, ¿verdad? Si tiene que ver con un momento histórico de problemas, pero hasta cuándo problemas que surgen en los estados centroamericanos, pero hasta cuándo esto se va a alargar y hasta qué momento también en caso de México se va a cansar, y no es porque un malestar, sino también una capacidad que quiere de alguna manera, busca una esperanza en los países, en los gobiernos centroamericanos que tienen que tener una respuesta a generar, por ejemplo, otras oportunidades y poder de alguna manera buscar nuevas oportunidades a la población ciudadana, a los ciudadanos centroamericanos que puedan no solo quedarse para qué, ¿verdad? Entonces es más pensando en los países centroamericanos, hasta cuándo vamos a tener una respuesta para que no haya esta problemática que le viene y que también va con mucha esperanza hacia otros países. Muy bien, Gustavo. Bueno, las caravanas no son algo nuevo. De hecho, la propia idea de caravana empezó mucho antes. Hubo muchas caravanas de madres, por ejemplo, buscando a sus hijos en México. Las caravanas que se organizaban a raíz del Vía Crucis migrante desde Chiapas hasta la Ciudad de México incluso. Es decir, no son algo nuevo. Y a mí me parece que mientras las condiciones persistan, las condiciones en Centroamérica, las condiciones en los Estados Unidos, las caravanas van a estar recurrentemente siendo puestas en marcha, ¿no? Sí, bueno, yo creo que, como quizás he reiterado demasiado, pero el espacio que tenga, por ejemplo, el gobierno mexicano, en parte va a depender si tiene por lo menos un interlocutor en Estados Unidos. Ahorita no hay interlocutor en Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, esta buena vecindad que ha existido históricamente tuviese más espacio y un plan como el que propone Obrador, aunque no se ha hecho nada hasta ahora, tuviese mucho más aceptación en un contexto político norteamericano distinto al actual. Pues despedimos este programa. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Matices y hasta la próxima.